En el módulo anterior desarrollamos una aplicación de Angular, en la cual pudimos ver varios elementos que suelen estar presentes en prácticamente todas las aplicaciones de Angular existentes. Estos elementos son módulos, componentes, directivas, servicios, pipes y ruteo. Vamos a repasar el uso de estos elementos. Comenzaremos con los módulos. Los módulos son los bloques fundamentales de una aplicación de Angular. Estos permiten el correcto funcionamiento de los componentes. Los módulos los utilizamos para agrupar elementos de una aplicación en una unidad funcional. Una aplicación se puede componer de varios módulos, pero siempre debe tener al menos un módulo, pues es el módulo el que configura el componente inicial de la aplicación. Tal cual vimos, un módulo es una clase con un decorador llamado ngModule. En dicho decorador podemos colocar los componentes y servicios del módulo. Además, podemos colocar otros módulos los cuales queremos importar para así poder consumir sus módulos y servicios. Hace un momento dijimos que un módulo nos permite agrupar elementos en una unidad funcional. La idea entonces es que, si tenemos un conjunto de funcionalidad relacionada entre sí, podemos encapsularla en un módulo X, y si otro módulo quiere utilizar esta funcionalidad, pues puede importar dicho módulo X. Un ejemplo típico es una librería externa, la cual encapsula sus componentes y servicios en un módulo. Esto lo pudimos ver cuando instalamos los módulos de Firebase y de ngBootstrap en el proyecto que hicimos al inicio de este curso. Componentes. Los componentes son como las vistas, un conjunto de elementos de pantalla con los cuales el usuario puede interactuar. Toda aplicación de Angular contiene al menos un componente. Un componente es una clase decorada con el decorador component. En dicha clase definimos la data que el componente puede utilizar y su lógica. Además, el componente se asocia con una plantilla HTML, la cual define los elementos visuales del componente. Para poder ejecutar funcionalidad cuando el usuario interactúe con la página, utilizamos los bindings de eventos o event bindings. Con estos puedes mandar a ejecutar una función, por ejemplo, cuando el usuario hace clic en un botón. También podemos utilizar binding de propiedad o property binding para inyectar valores calculados o de tu clase en el HTML. Esto quiere decir, por ejemplo, que si tienes una variable en la clase del componente, puedes inyectar el valor de dicha variable en la plantilla HTML para que el usuario pueda visualizarlo. Directivas. Las directivas nos ayudan a transformar los elementos de las plantillas HTML. Me gusta pensar en las directivas como una manera de darle más poder al HTML, permitiéndonos ejecutar ciertas funcionalidades con el mismo. Existen tres tipos de directivas: componentes, directivas estructurales y directivas de atributo. Los componentes como tal son directivas y ya hablamos de los mismos. Las directivas estructurales son las que alteran las etiquetas HTML o el DOM de nuestra página. Estas pueden agregar, remover o reemplazar por completo elementos de nuestra página. Un ejemplo de directiva estructural que ya vimos es la de ngIf, la cual remueve elementos HTML de nuestra página si se da una condición específica. Las directivas de atributos son las que cambian la apariencia o comportamiento de elementos existentes en nuestra plantilla. Un ejemplo es ngClass, la cual es una directiva que nos permite agregar clases de CSS de manera dinámica a nuestros elementos HTML. Pipes. Los pipes nos permiten transformar data de un formato a otro. Esto sirve para transformar datos a un formato que sea amigable para el usuario. Vimos un ejemplo de un pipe en el módulo anterior, el pipe de fecha, el cual nos permitía transformar una fecha en un formato más amigable para los usuarios. Servicios. Utilizamos los servicios para compartir data o lógica que no se asocia específicamente con un componente. La idea es que podemos reutilizar funcionalidad utilizando servicios. Así, si existe una funcionalidad que queremos utilizar desde varios componentes, podemos colocarla dentro de un servicio e inyectar dicho servicio a los componentes que lo necesiten. Esto evita duplicidad de código. El ruteo. El ruteo sirve para tener funcionalidad de navegación en nuestra aplicación de Angular. La idea de este es que la URL que se encuentra en el navegador le va a permitir a Angular determinar qué mostrar en la pantalla. Podremos hacer clic en links y navegar de una página a otra. Típicamente, esto significa navegar de un componente a otro. También se preserva la funcionalidad de hacia atrás y hacia adelante de los navegadores. Además, podemos extraer valores de la URL como query strings. Y ahí lo tienes.
Este es un vistazo general de los elementos que intervienen en una aplicación de Angular. Durante el resto de este curso hablaremos más a fondo de cada uno de estos elementos, aprenderemos a utilizarlos y a crear dichos elementos de manera personalizada para resolver necesidades particulares de la aplicación que te encuentres desarrollando.